Hola, profes, espero que estén bien. Yo soy Catalina Cisternas y junto con mi grupo Daniela Riquelme, Luisa Slack y Sebastián Morales vamos a presentar sobre las relaciones sociales en la sociedad de la información. Bueno, la hipótesis del autor es que las nuevas formas de interacción social emergidas con la entrada de la sociedad de la información construyen un nuevo modelo de sociedad. Bueno, con esto el autor se refiere a que con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la forma en que las personas dialogan, piensan, negocian, acceden y se posicionan ante un mediador, ya sea tangible o no tangible. Esta revolución crea, en oposición a las culturas analógicas anteriores, nuevas identidades y formas de relaciones, personas y entorno. Y también crea nueva intersubjetividad. También, en su calidad intersubjetiva, propicia escenarios socioculturales que dan cabida a través de interacciones a intercambios simbólicos entre las personas. Bueno, como primera línea argumentativa tenemos que la dialogicidad y acción mediada crean cambios simbólicos. Isidro Marín y Ramón González Piñal, autores del texto, se refieren a un intercambio de resignificaciones entre individuos mediante acciones mediadas. Estas resignificaciones son representaciones simbólicas de cada sujeto, quienes para adquirirlas deben posicionarse, apropiarse del significado e interpretarlo a su manera internamente. Esto le brinda al sujeto identidad al formar parte de su mente y emociones. El sujeto interpreta, comprende y resignifica la realidad contemporánea para incorporarlo a su identidad y compartirlo con otros mediante su propia lógica de privilegiación. Claro. Las acciones mediadas, por tanto, permiten espacios socioculturales para la intersubjetividad, la cual no es en absoluto estática. Como segunda línea argumentativa, tenemos la intersubjetividad digital propuesta por Werth en 1988, la significación y nuevas tecnologías. En esta línea argumentativa se presenta que al resolver un problema, definir la complicidad entre las personas que se comunican con el objetivo de solucionar un problema es bastante difícil, porque las significaciones internas son diversas y con ello los grados de alfabetización digital. También esto reconfigura los roles de responsabilidad en la resolución de problemas. Para explicar esto, los autores se basan en la intersubjetividad y sus distintos niveles propuestos por Werth en 1988. Bueno, normalmente se sigue la lógica de que las personas más capaces son las que guían a las menos capaces, centrándose bastante en el desarrollo cognitivo de los individuos, de cada uno. Generalmente se da este ejemplo de niños contra adultos, pero sin embargo la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación invierte en esta lógica. Werth detecta 4 niveles de intersubjetividad en la resolución de problemas. El primero consta en que la comunicación entre el niño y el adulto resulta imposible, como por ejemplo resolver una ecuación matemática avanzada. Un niño no es capaz de hacerlo. Eso entonces, por lo tanto, sería imposible. En el segundo nivel, el niño y el adulto comparten la comprensión, pero el niño no totalmente. Por ejemplo, para armar alguna figura de Lego. En el tercero, el niño es capaz de interpretar y seguir las instrucciones del adulto. Y por último, en el cuarto nivel, el niño es quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo la tarea. En la actualidad se está tomando protagonismo las relaciones del cuarto nivel por sobre las del primer nivel, en consecuencia de la herencia digital. Los niños están posicionándose con más capacidades a la hora de resolver un problema en la sociedad de la información. En conclusión, las nuevas relaciones sociales nacen de las nuevas formas de comprensión. Y por último, nuestra tercera línea argumentativa se titula
las relaciones sociales en la sociedad de la información crean una nueva cultura. Los autores defienden que las relaciones dialógicas han sido revolucionadas por las nuevas tecnologías y la sociedad de la información como nunca antes se había visto antes. Ni la aparición del teléfono o la llegada del MP3 revolucionó tanto las relaciones como está pasando ahora. Esta revolución digital permite que exista una nueva cultura con nuevas formas de significación y dialogicidad. Gracias a ella disponemos de nuevos elementos que facilitan la vida cotidiana, como por ejemplo las aplicaciones que permiten saber en cuántos minutos llega la micro o si hay congestión en tu ruta para ir al trabajo. Y con ello nuevas formas de pensamiento, como por ejemplo la percepción de lugares. Al utilizar Google Maps, por más que no sepamos dónde estemos, no vamos a estar perdidos porque al abrir la aplicación podremos obtener las coordenadas del lugar y con ello, con esa información, nos vamos a orientar. Buenos días, soy Sebastián Morales y en nuestro mapa conceptual quisimos partir con un concepto que no estaba dentro del texto, pero que sí lograba abarcar bien cada uno de los conceptos que elegimos y que sacamos del texto, valga la redundancia. Partiendo por la revolución digital, esta pone a disposición de las personas nuevos elementos que van a facilitar la vida cotidiana, van a facilitar también la resolución de nuestros problemas y va a proponer nuevas formas para que la comunicación sea aún más efectiva. Esta revolución digital no solo ha afectado de una manera buena, como por ejemplo los celulares, generando la inmediatez de la comunicación en cualquier lugar y en cualquier momento, sino que esto mismo tiene su contraparte, la cual sería el hecho de la persona que no tiene este servicio, por decirlo de alguna manera, no tiene este celular. Esta persona va a quedar totalmente expuesta a no poder realizar esta comunicación, haciendo alusión a lo que sería la brecha digital. Esta brecha digital, que es otro de los conceptos elegidos, consiste en que claramente no todos tienen acceso a estos recursos digitales. Hay un claro desfase generacional y social entre las personas que están alfabetizadas digitalmente y las personas que no lo están, las personas analfabetas digitales. En ejemplo de esto sería un abuelo intentando sacar un salvaconducto. Esta persona, al ser mayor de edad, no está acostumbrada a esta revolución tecnológica. Entonces no se le hace familiar una página web, tampoco se le hace familiar el uso de un celular, por lo que esta persona queda de alguna manera excluida a estos progresos como revolución. Sin duda, a pesar de ser un aspecto negativo, la brecha digital da pasos a mejorar claramente estos mismos problemas. Otro de los conceptos que vamos a usar van a ser los TIC, lo cual es la abreviación de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas vienen desde la revolución digital, donde son ocasionadas por esta y también son afectadas por la brecha digital. Bueno, estas tecnologías han revolucionado la forma en que las personas negocian, acceden y se posicionan ante un mediador. Según Rogoff, estas personas son, además de heredar los genes, también heredan los productos de la historia cultural e incluyen las tecnologías desarrolladas para apoyar lo que sería la resolución de problemáticas, tales como son los sistemas lingüísticos, actividades, sistemas matemáticos o instrumentos mnemotécnicos. El surgimiento de estas tecnologías es fundamental ya que genera nuevas áreas de desempeño humano, como lo podría ser los community managers o diversas formas de trabajo a distancia, como sería cualquier tipo de delivery. Eh, Se logra superar la frontera física. Ya no existe la necesidad de llegar al lugar para poder realizar X actividad. Pasando al otro concepto que sería la intersubjetividad, esta se tiene que dar cuando los interlocutores comparten algún aspecto de sus definiciones de situación. Dentro de esto existen cuatro niveles en la transición, la cual sería interpsicológica, la cual pasa de la que sería el desarrollo social de los interlocutores, al intrapsicológico, la cual sería asimilar e interiorizar lo que le está enseñando uno al otro. Esto de alguna manera logra minimizar un poco la brecha digital porque logra solucionar las problemáticas que tienen estos. El ejemplo que quisimos dar nosotros sería el hecho de que un abuelo no conozca cómo meterse en el primer nivel, no conozca ningún término de una red social a la cual quieren entrar.
Entonces no tiene cómo comunicarse con el nieto, que sí lo sabe. En el segundo nivel, el abuelo ya conoce estos términos, tiene un conocimiento básico de estos, por lo cual toma más participación con el niño. Pero en el siguiente nivel, el abuelo tiene total conocimiento sobre cuál es el objetivo y va a la par con el adulto. Y en el cuarto nivel, el niño ya no toma parte del encargo y el adulto mayor se hace totalmente cargo de esto, así logrando eliminar un poco lo que sería la brecha digital. Bueno, mi nombre es Luis Islac y continuaré desarrollando los conceptos que anteriormente Sebastián mencionó. En primer lugar, las instituciones sociales funcionan como agentes que facilitan los instrumentos culturales, ya sea las herramientas que son necesarias para ayudar en la resolución de problemas en el medio concreto. Las instituciones sociales cumplen con una parte fundamental del espacio público, teniendo en cuenta el contexto de la contingencia mundial en la que estamos inmersos. Estas instituciones adquieren un mayor grado de importancia, ya que nosotros como usuarios del espacio público necesitamos que nos den algún tipo de solución a las problemáticas causadas por la pandemia. Por ejemplo, el gobierno de Chile indicando qué comunas son las que entran en estado de cuarentena para así evitar más contagios. Toda esta información es entregada de preferencia por medios digitales del gobierno, ya sea televisión, internet o redes sociales. En segundo lugar, el espacio sociocultural es un espacio de intercambio simbólico al que las personas acceden y el cual modifican por medio de interacciones con elementos mediadores. Al existir problemas y necesidades de solucionarlos, este impulsa un ciclo de las dinámicas culturales. A su vez, el lenguaje se revela como motor de cambio cultural fuera de la persona y de aprendizaje dentro de ella. Es por ello que el lenguaje representa la herramienta más poderosa de la que intervienen los procesos de producción de cultura. En tercer lugar, a través del diálogo con un mediador, la persona interioriza normas, tradiciones, costumbres, valores o leyes que se incorporan a su pensamiento a partir de la posición que tome frente a cada uno de estos elementos. Todo esto gracias a la privilegiación. El mediador simbólico puede tener, por tanto, un carácter estático a la luz de los sentidos, pero es naturalmente dinámico, en tanto su significado va sufriendo cambios a lo largo de su historia. Por ejemplo, el GAM, que es un espacio público, es intervenido con arte urbano a favor de las movilizaciones. Posterior a ello, otra persona con tendencia política opuesta entra en diálogo con esta intervención, y en base a su privilegiación actúa de manera negativa y termina por arruinar esta intervención. Bueno, a nosotros nos tocó el tráiler de la película Zodiac. Esta trata sobre un asesino que deja mensajes encriptados y el viñetero de un periódico ayuda a la policía a desencriptarlos y así poder encontrar al culpable. Bueno, en este tráiler existen distintos tipos de relaciones. En las relaciones organizadas, el primero surge en un contexto de oficina, ya que se ve que existen personajes con mayor cargo laboral que el personaje principal, por lo que se comportan según este. El segundo surge en un contexto de emergencia. Cuando se llaman a los policías también existe una relación organizada, pues uno debe comportarse de cierta forma ante las autoridades. Y el tercer contexto es de comer en un restaurante. También surge una relación organizada, pues el mesero tiene que seguir ciertos códigos de comportamiento ante el cliente. En las relaciones no organizadas surgen en un contexto donde se está en la casa con tu pareja. Existe una relación no organizada, pues no hay etiquetas que seguir y todo surge de manera espontánea. En el contexto, el otro contexto es donde de trabajo, donde donde esos compañeros ya forjaron una relación de amistad. Se detiene la confianza suficiente para no seguir un patrón de comportamiento. En las relaciones directas, en el contexto de reunión laboral, se hablan cara a cara entre el personaje principal, los compañeros y su jefe, y esta relación es directa, ya que no hay intermediarios entre ellos, se dicen las cosas de forma directa. El segundo surge en un contexto de cita en el restaurante, también se hablan de forma directa, no existen intermediarios entre los personajes. El tercero surge en un contexto de oficina, cuando cuando el protagonista le pregunta a su compañero si está bien. Es el mismo quien le pregunta, no manda a otras personas a preguntar por él. Y las relaciones indirectas surgen en un contexto de investigación y es la relación indirecta más que más destaca en el tráiler.
surge entre el asesino y los miembros de la policía, pues el asesino está mandando mensajes que solo pueden ser entendidos por el personaje principal, que es un viñetero, por lo que este personaje funciona como intermediario, haciendo esta relación una relación indirecta. En las relaciones conscientes existen contextos de cita entre el personaje principal y su pareja. Están comiendo en un restaurante mientras hablan. Están en una relación organizada, pues posiblemente acordaron reunirse ahí. En la segunda entra también el contexto de la reunión laboral, pues estas personas acordaron reunirse a una cierta hora para hablar de la primera plana. Y la tercera, el tercer contexto es de esta categoría sería cuando el protagonista y el policía entran a lo que se entiende como la casa del sospechoso, pues debieron organizarse para ir cuando esta persona no estuviera en la casa. En las relaciones inconscientes estaría el contexto nuevamente de la cita. Es el de comer en un restaurante. Hay una relación inconsciente de la pareja y los demás comensales, pues no se son conscientes entre ellos, pero aún así conviven en este espacio. El segundo contexto ese es el de la oficina de policía. También existen relaciones inconscientes, pues hay trabajadores que comparten este espacio con los personajes, pero no interactúan entre ellos. Y el último contexto es el de cruzar la calle. No se es consciente específicamente de las acciones de las demás personas, pero comparten este espacio. En las relaciones cooperativas está el contexto de oficina. Se podría inferir del que es alguna editorial o algo por el estilo, pues hablan de una primera plana. Hay una relación cooperativa ya que el personaje principal colabora descifrando los mensajes. El segundo contexto de esta categoría es en la reunión, en otra reunión laboral. Existe cooperación entre los integrantes para seguir informando sobre la situación del asesino. Y la tercera sería el contexto de investigación. El protagonista colabora con los policías para, además de revelar los mensajes, reunir las otras pistas que deja el asesino. Después están las relaciones antagónicas. En el mismo contexto de investigación entre el policía y el personaje principal, existe una relación antagónica, ya que el policía siente que el personaje principal le está quitando su caso. En el segundo contexto, al inicio vemos el asesinato de una mujer. Este sería el contexto de asesinato, aunque no sabemos las razones de esto. Entonces se ve una relación antagónica, ya que hay obviamente una intención clara de causar daño. Y el tercer contexto es entre el personaje principal y el asesino, en el contexto general de la película, pues el asesino considera enemigo al personaje principal por estar siguiendo sus huellas y sus pistas. Aquí vienen ya los estatus y los roles en este tráiler. En el contexto de cita en el restaurante, ambos personajes tienen un estatus adquirido de pareja y su rol es tener una conversación amena, compartir de forma agradable entre ellos y ser una distracción bonita en la vida cotidiana. El segundo es en el contexto de reunión laboral. Existe un estatus adquirido de jefe y su rol es mandar a trabajar al personaje principal. El tercero es en un contexto del momento del asesinato. Existe un estatus adquirido de asesino y su rol es asesinar a su víctima. El cuarto es en el contexto general de la película. Hay dos mujeres, ambas tienen un estatus adscrito de sexo femenino y su rol en el tráiler es ser el soporte del personaje principal y la víctima del asesino. El quinto es en el mismo contexto del crimen. Hay un estatus adquirido de víctima y su rol es ser asesinado por el asesino. El sexto es en un contexto de persecución e investigación que sucede durante todo el tráiler. Existe un estatus adquirido de agente de policía y su rol es investigar el caso y encontrar al criminal. El séptimo es en el contexto de una oficina. El personaje principal tiene un estatus adquirido de viñetero o de dibujante y su rol correspondería a hacer las viñetas para el periódico para el cual trabaja. Este rol es roto por el personaje a participar en el caso policial. El octavo es en un contexto de entrevista de televisión. Hay un estatus adquirido de periodista y su rol es hacer las preguntas correspondientes a lo que sucedió y así poder sacar una cuña. La novena es en un contexto donde un padre recoge a su hijo del bus escolar. Acá hay un estatus adquirido de padre y su rol es recoger a su hijo para que llegue a salvo a su casa.
Y el décimo es en un contexto donde se maneja un auto. Hay un estatus adquirido de conductor y su rol es conducir de forma correcta para no producir ningún accidente.